El régimen de Nicolás Maduro condenó el operativo de Estados Unidos, donde murió Qasem Soleimani, y transmitió sus condolencias a los pueblos y gobiernos de Irán e Irak. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura indicó a su vez que el bombardeo fue una acción sin fundamento alguno en el derecho internacional, dirigida directamente contra un jefe militar y grupo de oficiales de alto rango de un país soberano, que se encontraban en zona de conflicto. El régimen de Nicolás Maduro condenó este viernes el operativo en el que Estados Unidos terminó con la vida de Qasem Soleimani, uno de los laderos del Ayatollah Khamenei y el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní, y transmitió sus condolencias a los pueblos y gobiernos de Irán e Irak. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura aseguró que la acción, a todas luces, eleva las tensiones de la región, sin fundamento alguno en el derecho internacional. A su vez, indicó que lamenta las muertes causadas, al tiempo que hace un llamado para que se respete el derecho internacional público y para que los actores involucrados contribuyan a preservar la paz en el Medio Oriente, dijo. De esta manera, Venezuela se sumó a Rusia como uno de los países que reaccionaron de manera abiertamente negativa al bombardeo. En su propio comunicado, la Cancillería rusa lo había considerado como un paso aventurero que conducirá a un aumento de la tensión en toda la región. Para Moscú, el comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní se dedicó a defender los intereses nacionales de Irán. Las estrechas relaciones entre los regímenes de Venezuela e Irán se ven ilustradas en distintas reuniones entre altos funcionarios y acuerdos entre ambos países, mayormente aislados del resto de la comunidad internacional. En julio de 2019, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, se reunió con Maduro con Venezuela y denunció que lo que se considera el aventurerismo unilateral y el terrorismo económico de Estados Unidos contra terceros países. Pocos meses antes, Irán le había ofrecido miembros de su Guardia Revolucionaria Islámica para participar de la protección de la dictadura. La IRGC es una fuerza especial de Teherán dedicada a operaciones fuera de las fronteras de su país. Esa propuesta coincidió temporalmente con el reinicio de los vuelos entre Teherán y Caracas. Son reconocidos como aeroterror por el tráfico de armas y drogas que representan. El régimen de Nicolás Maduro le volvió a pedir a Brasil que extradite a los 5 militares venezolanos que se fugaron a ese país. Para el chavismo, los uniformados son desertores de las Fuerzas Armadas y responsables del ataque del pasado 22 de diciembre a una instalación militar en la Gran Sabana, en el fronterizo estado de Bolívar, que culminó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles de asalto y 9 lanzagranadas. La Fiscalía General de Venezuela, que responde al régimen chavista, solicitó este jueves a las autoridades brasileñas la extradición de 5 militares que iniciaron el trámite para ser refugiados en el gigante sudamericano y que asumieron el ataque a un cuartel militar el pasado 22 de diciembre. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, publicó en su cuenta de Twitter una misiva dirigida a su homólogo brasileño Augusto Aras, en la que pide a las autoridades de ese país iniciar los trámites necesarios para poner a disposición de Venezuela a los 5 militares a los que acusa de participar en una operación insurgente. Para las autoridades venezolanas, los militares son desertores de las Fuerzas Armadas y responsables del ataque del pasado 22 de diciembre a una instalación militar en la Gran Sabana, en el fronterizo estado de Bolívar, que culminó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles de asalto y 9 lanzagranadas. Saab aseguró que la solicitud se enmarca en el Tratado de la Extradición entre ambos países, vigente desde 1938, y esgrimió que es inaplicable el derecho de refugio al que se acogieron los uniformados cuando fueron detenidos por las autoridades brasileñas, pues, según él, cometieron graves delitos comunes y contra la paz. El pasado 23 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro acusó a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador de haber facilitado el movimiento y entrenamiento del grupo, un señalamiento que estos países rechazaron casi de forma inmediata. El gobierno de Brasil es crítico con la administración de Maduro, al que acusa por la crisis de Venezuela, que se expresa con escasez cíclica, hiperinflación y un éxodo que las Naciones Unidas cifra en más de 4 millones de personas.
Brasil es uno de los casi 60 países que reconocen al líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela desde febrero de 2019. Por su parte, SAP fue designado en 2017 como fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo legislativo integrado exclusivamente por chavistas y que no es reconocido por varios países, entre ellos Brasil. La designación del titular de la Fiscalía, así como de otras instancias como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional Electoral, es una potestad que la Constitución venezolana reserva al Parlamento, pero una decisión de 2016 del Tribunal Supremo considera en desacato al legislativo, por lo que el resto de los poderes ignora sus decisiones. Por otro lado, ¿qué le espera a Venezuela para este 2020? El líder opositor Juan Guaidó buscará este domingo la reelección como jefe del Parlamento, un cargo desde el cual reclamó la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países. Así, un año después de proclamarse entre ovaciones, abrirá un medio de tensiones y divisiones opositoras, un 2020 en el que analistas vislumbran dificultades en su ofensiva contra Nicolás Maduro, con comicios legislativos en el horizonte. ¿Qué escenarios trae el nuevo año? Ratificación. El escenario principal es la reelección de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, apunta Luis Vicente León, director de la encuestadora Data Analysis. Aunque su popularidad se erosiona, golpeada por casos de aliados acusados de corrupción, analistas del diálogo interamericano consideran prácticamente garantizada su continuidad como jefe del Parlamento y, con ello, su ratificación como presidente interino de Venezuela. Los elementos centrales se mantendrán, considerada Peter Hacking. Supongo que Maduro conservará el control del gobierno con apoyo de los militares y Guaidó liderará una oposición que seguirá dividida, sostiene. Después de todo, expresa Michael Shifter, Guaidó aún es la figura política más popular. Toca hacer más, corregir, redoblar esfuerzos, manifestó Guaidó al cierre de 2019. Según Data Analysis, 44% de los venezolanos respalda su reelección, aunque un acuerdo previo establecía que la presidencia rotativa del Parlamento correspondía este año a partidos minoritarios. La mayoría apoya a Guaidó, otros son críticos y un grupo aparte está en negociaciones con el gobierno de Maduro. La oposición controla 2/3 de 167 escaños, pero una treintena de sus legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas tras procesos judiciales. Guaidó necesita la mayoría simple, 84 votos. Guaidó exige elecciones presidenciales sin Maduro, a quien el Congreso declaró usurpador, acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018. El chavismo las descarta. Si se esperan comicios para el Parlamento en el último año de la actual legislatura, vamos a recuperar la Asamblea Nacional, dijo Maduro en una entrevista difundida el miércoles. Las votaciones serían revocadas por la oficialista Asamblea Constituyente que la oposición considera ilegítima, pero no han trascendido fechas. Unas presidenciales son altamente improbables sin señales de que los militares, uno de los principales apoyos de Maduro, estén listos para forzarlo a aceptarlas, apunta Shifter. Y la convocatoria a parlamentarias luce inevitable, sostiene León, lo que a su juicio traerá fracturas en la oposición y abstención. La mayoría de los partidos opositores boicotearon las presidenciales de 2018. Aunque Guaidó ha negado que la oposición vaya a aceptar votaciones convocadas por la constituyente que tomó las atribuciones del Parlamento, Shifter cree que podría verse obligado a concentrarse en las legislativas para no perder el control de la Cámara. El Parlamento puso en marcha en 2019 negociaciones para designar un nuevo poder electoral, pero no reporta avances. Movilización. Un as de Guaidó fueron las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales a inicios de 2019, pero su fuerza de convocatoria se ha debilitado. La capacidad de organizar protestas masivas sigue siendo limitada, considera Hacking. Venezuela sufre una inflación que el FMI proyectó en 200.000% en 2019 y encadena 6 años de recesión. Pero, y aunque piensa que es solo una burbuja, Shifter subraya que la desaceleración de la inflación y el retroceso de la escasez de alimentos en los últimos meses podrían ayudar a Maduro, ello tras la flexibilización de controles económicos y una dolarización informal que gana terreno. El factor Trump.
La posición de Estados Unidos hacia Venezuela es para Hawking una incógnita en 2020. Con Donald Trump enfrentando un juicio político en plena campaña por la reelección, Washington ha sido el mayor aliado de Guaidó, imponiendo sanciones financieras contra Venezuela que no han aprobado un quiebre suficientemente fuerte para desplazar a Maduro. ¿Trump se alejará de lo que resultó ser un resultado decepcionante o mantendrá o intensificará las sanciones?, se pregunta Hawking. Shifter cree que la retórica agresiva de Trump contra Maduro continuará para buscar el voto del exilio venezolano y cubano, pero destaca que hasta ahora ha sido más teatro que resultados. Elliot Abrams, encargado de la Casa Blanca para Asuntos de Venezuela, ratificó el respaldo estadounidense a Guaidó y denunció sobornos a diputados para intentar evitar su reelección.